Continuamos con la escuela dominical que estamos llevando. Para contextualizar un poco, recordemos que estamos viendo lo que es la doctrina de la salvación. A través de estos meses hemos visto la salvación, dijimos, desde 3 puntos de vista, por lo menos por este momento. ¿Qué hemos visto? Dijimos que hemos visto la salvación subjetiva, que esto era la obra aplicada al pecador. ¿Qué obra? Lo que ocurre dentro del pecador, como por ejemplo dijimos, la salvación subjetiva, podemos ver lo que es la regeneración, podemos ver lo que es también lo que es el llamamiento eficaz que Dios hace al pecador. Ya, y es subjetivo, ¿por qué? Es algo que ocurre dentro del pecador. Dios llama al pecador y Él sabe que, veámoslo así, la cosa es con Él. Dios regenera al pecador, pero a los ojos nuestros es una persona. Y hay que, es algo, veámoslo así, interno, subjetivo. Después vimos lo que era la salvación objetiva. Ya no era algo relacionado con el sujeto, sino que era algo fuera de él. ¿Cómo qué? Como por ejemplo cuando vimos la doctrina de la justificación. Es objetiva porque no era lo que ocurría dentro del pecador, sino eran cosas que en el plan de salvación ocurrían fuera del pecador. La justificación, ¿qué era? Una declaración externa, ya que venía desde afuera, en la cual al pecador se le declara inocente, básicamente. Y después entramos a lo que estuvimos llamando la salvación continuada. La salvación continuada, vimos, creo que durante, si no me equivoco, 4 domingos, lo que era la santificación. Y la definición de santificación que nos dimos para hacer memoria era, si ya somos justos, externamente declarados justos, como inocentes, como si nunca hubiésemos roto un plato, entonces la santificación, ¿qué es? Que nuestro carácter moral interno se va alineando a esa justicia externa que ya tenemos en el tribunal de Cristo. Entonces es nuestra justicia interna, nuestra moralidad como tal, cada día más se va alineando a esa declaratoria de justicia que recibimos en la justificación. O en palabras de Pablo, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu. Y ahora vamos a entrar aquí mismo en lo que llamamos salvación continuada, pero vámonos así, en la segunda doctrina. Y esta es la perseverancia. Dijimos que la santificación entonces correspondía a la obra continua del Espíritu Santo en la vida del creyente hasta que el Señor lo llame a cuentas o hasta que Jesús vuelva. Ahora vamos a ver entonces la doctrina, llamémoslo así, de la perseverancia, otros lo llaman la preservación de los santos. Es una doctrina, veámoslo así, cuestionada por muchos, amada por otros, malinterpretada por unos. Ahora, si nos ubicamos en algunos de esos 3 grupos, pues creo que vamos a estar en los que es una doctrina amada por muchos. ¿Por qué? Porque al final es una doctrina que trae mucha paz y consuelo al creyente, porque lo que afirma es que a pesar de nuestra debilidad, a pesar del pecado remanente que hay en nosotros, a pesar de toda la torpeza que hay en nosotros, por la obra de Dios perseveraremos hasta el fin, parafraseando la Biblia. ¿Y qué es lo que dice esta doctrina? Veámoslo así, que nuestra salvación, no solo lo que ocurrió en el pasado, no solo lo que va a ocurrir en el futuro, sino también el presente. Nuestra salvación, Dios trabaja activamente en el pecador con el fin de hacernos perseverar en la fe. Ahora, un breve repaso rapidito, histórico. Lo digo porque, como lo dije, ha sido malentendida por muchos. Ejemplo, los llamados padres de la iglesia. Esto, entiéndanlo, hermanos, como el periodo que se da, como desde la muerte de los apóstoles hasta la Edad Media. Y ahí se dice, estos son los padres de la iglesia, como los que vinieron a ponernos el fundamento doctrinal. Muchos de ellos, ya sean influenciados por el ascetismo, por la vida monástica, ellos llegaron a entender lo que era la doctrina de la perseverancia de los santos, llegaron a entenderla casi que salvación por obras.
Y creo que es un reflejo claro del entendimiento patrístico, se puede ver en el catolicismo romano. Y es donde básicamente usted inicia su vida cristiana siendo limpiado del pecado, bautizándose, pero después usted ocupa perseverar por sus propios medios, ¿cómo? Asistiendo a misa, haciendo penitencia y la N cantidad de sacramentos. Si usted deja de hacer eso, cae de la fe. Y se llega a entender entonces que al final es una perseverancia por obras. Después, de entre los padres de la iglesia surge la figura de Agustín de Hipona, San Agustín, conocido por algunos también. Este tuvo un entendimiento un poco más claro en cuanto a la perseverancia, porque él ya decía, no, Dios es el que obra en la vida del creyente y la obra de Dios es continua en él. Pero Agustín también, creo que todavía no llegó a comprender mucho esta doctrina. Al final, la perseverancia de los santos para Agustín estaba condicionada a la clasificación que él entendía del pecado. Porque Agustín entendía el pecado como actualmente lo entiende el catolicismo romano. Pecado mortal y pecado venial. El pecado venial puede ser perdonado. El pecado mortal incurre en que usted pierde la salvación. Así que Agustín, por verlo así, hermanos, se acercó un poco a entender la doctrina de la perseverancia de los santos como nosotros creemos que la Biblia lo enseña, pero tenía ese pequeño, más bien grande fallo al malentender la doctrina del pecado, por lo cual condicionaba la salvación a cometer pecado mortal. Pecado mortal, llámelo fornicación, llámelo apostasía. Había cierto tipo de pecado más grave por el cual el creyente no perseveraba, según Agustín. Ahora, podemos también citar al reformador alemán Martín Lutero. Él, en cuanto al entendimiento de la doctrina de la perseverancia, llegó a estar todavía mucho más allá que Agustín, porque él sí ya entendía, ok, el que persevera hasta el fin será salvo. Y entendía el punto de que la perseverancia se mantiene gracias a la obra de Cristo. El creyente conecta su fe a Cristo y por ende Dios lo va haciendo perseverar. Ahora, para Martín Lutero, la perseverancia también tenía un quiebre, muy similar a Agustín, solo que no era como esos pecados graves que se llaman mortales, sino que para Lutero, veámoslo así, la perseverancia o la salvación como tal se podía perder. ¿Por qué? Por la apostasía. El justo por la fe vivirá. Si deja de tener fe, fue que perdió su salvación, ya no va a perseverar. Y tal vez el que trajo más luz al entendimiento de la perseverancia, creo que podemos decir que fue el reformador suizo Juan Calvino. La salvación es por la fe, pero el entendimiento de Calvino iba más apoyado, ¿por qué? Es por gracia a través de la fe. Y esa pequeña distinción de por gracia a través de la fe era donde Juan Calvino, entonces, digámoslo así, se apalancaba, ¿para qué? Para decir, la perseverancia entonces también es por gracia a través de la fe. Y si es por gracia, la lógica de San Pablo, si es por gracia ya no es por obras. Así que de ahí se desprendía que la perseverancia entonces del creyente era un regalo de gracia que Dios le da a su iglesia, por la cual Él la sostiene. ¿Para qué? Para que su iglesia siga firme en su caminar cristiano. Ahora, para seguir con el tema, creo que pueden surgir varias preguntas o han surgido varias preguntas a lo largo de la historia. Por ejemplo, en todo lo que hemos visto nosotros en esta serie dominical, por un lado creo que ya la mayoría de nosotros debemos entender que esta misma doctrina de la perseverancia es una consecuencia lógica de todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Hemos dicho que al que ha nacido de nuevo es algo que ocurre una vez y para siempre. Alguien no deja de nacer de nuevo, no es desnacido de nuevo. O al igual con la justificación, es una declaración que se da una vez y para siempre. Alguien no cae de ese estado de justificación alguien no es desjustificado en el tribunal de Dios. No, ¿por qué? Porque la justicia que
que al creyente se le atribuye es la justicia de Cristo. Y esa justicia es invariable, es perfecta, ni disminuye ni aumenta, sino es la medida perfecta que Dios acepta. Y por ende el creyente no va a perder ese estado de justificación. ¿Por qué? Porque es la justicia de Cristo, no la mía. Y así podemos verlo. El creyente tampoco va a ser desadoptado. Ya, Dios lo adoptó como hijo suyo y no existe eso de, él es mi ex hijo. No, alguien no deja de ser hijo de Dios. Y de ahí, como consecuencia lógica, ya no suena casi que como anillo al dedo la perseverancia. Va a seguir siendo hijo de Dios, va a seguir siendo justificado, su nueva naturaleza ahí va a estar. Por ende, la perseverancia es una consecuencia lógica de todas las doctrinas que hemos visto. Ahora, ¿sobre qué base podemos afirmar esto? Que existe la perseverancia. O también pueden surgir otras preguntas como, si de verdad existe la perseverancia, eso no va a hacer que los creyentes, dámoslo así, se vuelvan flojos porque van a estar confiados en que Dios los persevera y por ende la vida de ellos se va a volver meramente pasiva. Dios me persevera, no voy a hacer nada. Ahora, ese tipo de preguntas surgen naturalmente con la temática y poco a poco vamos a tratar de responderlas. Ahora, primero, veamos lo que dice nuestra confesión. Recordemos que somos una iglesia confesional, nos suscribimos a la Confesión de Fe de Londres de 1689. Creo que por aquí hay para los que no tienen, o ahora me pueden pedir una a mí o a alguno de los diáconos y les podemos dar una si no la tienen. Nuestra confesión en el capítulo 17, párrafo 1 dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, arrepentimiento, amor, gozo, esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Entonces, en pocas palabras, nuestra confesión, ¿qué afirma? Que los creyentes serán salvos por toda la eternidad, perseverarán hasta el fin. ¿Por qué? Porque el llamamiento y el don de Dios son irrevocables. Y veamos cómo lo afirma nuestra confesión. Por la continua obra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo dice? Por lo que Él continúa engendrando, nutriendo en ellos, ¿qué? Las gracias que Él ya nos dio. La fe, arrepentimiento, amor, gozo, esperanza. Y dice, todas las virtudes para inmortalidad. En pocas palabras es, el que es verdaderamente cristiano, va a ser cristiano hasta el fin. Ahora, como dije, debemos tener claro que esto es coherente con todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque no existe la desjustificación, no existe la desadopción, pero aparte de ser coherente con el sistema doctrinal que profesamos como iglesia, también es algo que la Biblia afirma de manera explícita. Sí, la Biblia explícitamente afirma que Dios guarda a los suyos. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Leemos del 3 al 5. Leamos. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ubiquémonos, en el último versículo que acabamos de leer, el 5. Después de Pedro asegurar la bendición que tienen los creyentes, porque una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, ya, es una herencia que ahí está, inmóvil, ahí va a estar, no se va a mover, es algo que le pertenece al creyente. ¿Y por qué le pertenece? Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Entonces, el creyente, aquí está diciendo el apóstol Pedro, es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Es una perseverancia, vámonos así, en la fe. Entonces, el creyente persevera en su fe en Cristo. ¿Y por qué lo hace? ¿Por él mismo? No. Sino que el fundamento por el cual podemos afirmar que el creyente persevera es porque Dios lo afirma. Como dice San Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ya, Dios que es veraz afirma que el creyente es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Y esta parte es clave, mis hermanos, mediante la fe. ¿Por qué? Porque fácilmente uno se ve a uno mismo y uno sabe lo descuidado que es uno, lo torpe que es uno, que si dependiera de nosotros perseverar, de aquí a los 100 metros ya dejé de perseverar, pensé algo malo, perdí la salvación, pero sois guardados por el poder de Dios. Y es ahí donde eso de verdad tiene que traer paz y consuelo a nuestras almas, porque no depende de nosotros, sino que la perseverancia en la fe es la obra continua de Dios en nosotros. Veámoslo así, perseveramos porque Dios es el que persevera continuamente trabajando en nosotros. Al final el que persevera activamente es Dios y no falla. Ahora, y esto que dice el apóstol Pedro me parece a mí muy interesante porque es como casi que el título que le dimos, la salvación continuada. Sois guardados mediante el poder de Dios, ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Ya, continuamente Dios nos está guardando. Vayamos a otro pasaje bíblico, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Para mí es uno de los pasajes como que tienen, por decirlo así, más fuerza en esa temática. Es como un pilar que se levanta y está ahí inamovible. Juan 10, verso 28. Juan 10, 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, veamos así, es una de las afirmaciones más poderosas que tiene la Escritura en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque lo que resalta es el poder de Cristo. Él dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Y veamos aquí, es donde yo digo que está como, se siente ese poder, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y cuál es esa mano? En el Antiguo Testamento creo que uno lo tiene más claro cuando en el Éxodo. El Señor, ¿cómo salvó a su pueblo? Con mano poderosa y brazo extendido, los libró de Faraón. Veámoslo así, nadie nos arrebatará de las manos del Señor. De ahí que podemos tener esa seguridad de que el creyente persevera en la fe. ¿Por qué? Porque está en las manos de Cristo. Y de esas manos todopoderosas, nada. Hasta se me viene a la mente lo que dice Pablo, ya, basado en eso, que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, etcétera, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en esas manos, mis hermanos. Somos guardados entonces mediante el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Estamos en las manos del Todopoderoso. De ese que nos dice Daniel 4, que nadie puede detener su mano y decirle qué haces. Y si nadie puede, nadie es nadie. Ahí es sencillo, hermanos, la lógica es, listo, estamos seguros en las manos del Señor. Ahora veamos cómo esto también es una obra trinitaria. ¿Por qué? Somos guardados mediante el poder de Dios. Estamos en las manos de Jesús. Y vayamos a Efesios 1, versículos 13 y 14.
Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, es una obra trinitaria. ¿Por qué? Guardados mediante el poder de Dios, estamos en las manos del Señor Jesús y se nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de que vamos a obtener la posesión adquirida, veámoslo así en palabras de Pablo. Vamos a recibir la herencia que Dios tiene reservada para los suyos. ¿Y qué garantía se nos da? El Espíritu Santo. Y a diferencia del antiguo pacto, donde por ejemplo vimos que el Espíritu Santo abandonaba el templo, ya sin gloria, surgió y Cabot, el Hijo. No, la iglesia no tiene eso. El Espíritu Santo no abandona su iglesia, no queda sin gloria, sin ser la morada de Dios, sino que se nos ha dado el Espíritu Santo y se nos llama templo del Espíritu. Y se nos ha dado ese Espíritu entonces como una garantía de que obtendremos la herencia que Dios tiene para nosotros los creyentes. Entonces veamos, Dios hace que su iglesia persevere. Estamos en las manos de Cristo y tenemos la garantía del Espíritu Santo. De ahí que creo que es fácil afirmar, hermanos, que perseveramos en la fe o nos mantenemos en la fe. ¿Por qué? Porque Dios obra continuamente para que nosotros no nos salgamos, para que nosotros no nos desviemos de la verdad. Dios lo ha prometido. Filipenses 1:6, creo que muchos nos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Y estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, si Dios está diciendo, comenzó la buena obra en vosotros los creyentes, Él mismo la perfeccionará. La fidelidad de Dios está en juego en cuanto a que el creyente se mantenga como creyente. Ya son suyos, son de Cristo. Nadie los va a arrebatar de la mano y la fidelidad de Dios entonces está en juego, mis hermanos. Entonces creo que con esto uno puede afirmar fácilmente que la Biblia sí enseña que los creyentes perseverarán hasta el fin, que el creyente, verdaderamente creyente, seguirá siendo creyentes. Pueden venir altibajos en la vida, pero sí o sí va a volver a Cristo. ¿Por qué? Nadie lo arrebatará de su mano. Ahora, para ir terminando, algunos contraargumentos en cuanto a la doctrina de la perseverancia. Surgen unos contraargumentos porque hay ciertos pasajes en la Biblia que creo que son complicados y parecen dar a entender que los creyentes o que hay ciertos creyentes que no perseveran. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, ¿qué es lo que dice? Porque es imposible que los que una vez, resumámoslos, fueron cristianos. ¿Por qué? Fueron iluminados, gustaron del don celestial, etc. Entonces, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron cristianos, verso 6, pero recayeron y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento? Ahí está. Hay un verso entonces que parece decirnos que es imposible que si alguien fue cristiano y recayó, sea otra vez renovado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque crucificaron de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios exponiéndole a vituperio. Es un texto
ciertamente creo que lo leemos y uno queda como, mira, sí, ahí está diciendo que esos no perseveraron y que fueron cristianos, gustaron del don celestial, fueron iluminados, participaron del Espíritu Santo, vieron los poderes del siglo venidero. Es un texto en sí, entonces, retador. Ahora, en la interpretación de este pasaje, por lo menos hay tres posturas. Una, que el escritor habla de personas verdaderamente salvadas por el Señor, ya que fueron justificados, santificados, adoptados, nacidos de nuevo, etcétera, pero con la posibilidad de perder todas esas bendiciones. Esa es una forma de interpretarlo. Esta otra, que es lo que lo llaman como la apostasía hipotética. El autor está hablando en hipérbole, como si fuera posible que recayeran los creyentes, entonces, es ahí lo dice, es imposible. Pero esta interpretación lo que dice es si fuera posible que recayeran. Y toma mucha fuerza cuando dice, los que dicen esta interpretación, ellos se apoyan en las descripciones que da son muy vívidas. ¿Por qué? Gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero. Dice, está hablando de creyentes. Y como está hablando de creyentes y los creyentes no caen de la gracia, entonces él está hablando de una apostasía hipotética. Y si fuera posible que recayeran, es la idea. Este es un punto todavía más válido. ¿Por qué? Porque al final va en consonancia con la doctrina de la preservación o de la perseverancia de los santos. Y está un tercer punto por el que yo más me inclino, es que el escritor habla de personas que se identificaron externamente con la iglesia, pero en sí mismas no eran creyentes verdaderos, no recibieron la adopción, el nuevo nacimiento, la justificación y todas las bendiciones que hemos visto, que son irrevocables. Entonces, la opción 1, creo que a todo lo que hemos visto ya la rechazamos de inmediato. ¿Por qué? Porque la justificación es una vez y para siempre. El nuevo nacimiento es una vez y para siempre. Por ende, no hace consonancia con todo lo que hemos visto en la Biblia, que si alguien está en las manos de Cristo y nadie lo puede arrebatar de su mano, pueda perderse. La opción 2, como la dije, la veo válida. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente no va a caer de la gracia. Nadie los arrebatará de mi mano. Y la tercera opción, los digo, es la que yo más me inclino. ¿Por qué? Más que todo por el contexto. Veamos los versículos del 7 al 8. Dice, aquí mismo en Hebreos 6, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Luego del escritor de hablar de esos que recayeron, empieza a lanzar una analogía sobre la tierra labrada. Y creo que en la Biblia, en esto de las parábolas que nos ha explicado el hermano Mariano, ya hemos visto el tema de la tierra labrada, el fruto. Y ahí, creo que ya el escritor nos está dando como esa pauta. Hay unos, veámoslo así, que fueron tierra labrada, pero ¿qué produjeron? Espinos y abrojos. Ahí mismo está diciendo, es reprobado, está próxima a ser maldecida a fin de ser quemada. Nos suena como al lloro y el crujir de dientes que el Señor decía. La paja es echada en manojos y es echada al fuego eterno. Entonces se puede ver que el escritor, por el contexto, tiene en mente aquellos que dieron frutos malos. Y el fruto malo que dieron, veámoslo así, es este de desviarse de la fe. Entonces, estas personas tuvieron la bendición externa de entender el evangelio. Veámoslo así, entendían intelectualmente el evangelio. Presenciaron los poderes del siglo venidero. ¿Por qué? A la par de ellos, el que estaba a la par estaba siendo renacido de nuevo, estaba profesando a Cristo, estaba siendo bautizado, estaba teniendo compañerismo cristiano. Pero estos, como las parábolas nos dicen, daban evidencias de ese fruto malo que era apartarse de la fe. Y de ahí mismo
Veamos el versículo 9, cómo el escritor hace una distinción. Dice, terminó el 8 y su fin es ser quemada. Verso 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Está hablando porque es imposible que los que una vez recayeron, que los que una vez fueron cristianos y recayeron, es imposible que sean renovados. Ok, aquí hay un grupo, pero dice, pero en cuanto a vosotros, amados, Él los separa. Hay unos, ya que no, estos no son creyentes. Podemos parafrasear al apóstol Juan cuando dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pero en cuanto a vosotros, amados. ¿Y qué les dice? Estamos persuadidos de cosas mejores. Ya, hay algo mejor para los creyentes. Estos se fueron, volvieron al judaísmo, volvieron a matar vacas, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Por qué? Porque es Cristo, al final, el que opera en su iglesia. Aquí mismo en Hebreos, de hecho, se nos habla de un sumo sacerdote, según Melquisedec, se nos habla de Jesús como sumo sacerdote, y una de las cosas, el autor de Hebreos dice que está continuamente intercediendo ante Dios por los creyentes. Así que veamos, esa es otra razón para afirmar la perseverancia. ¿Por qué? Por la continua intersección de Cristo a favor de nosotros. De ahí que, hermanos, para ir terminando, creo que es bíblico concluir que es imposible que los cristianos caigan. ¿Por qué? Porque Dios está plenamente comprometido en sostenernos en la fe. Nadie nos va a arrebatar entonces de las manos del Señor, mis hermanos. Y con eso tengamos fe y ánimo en nuestro caminar cristiano. Y sería todo por hoy, mis hermanos. Si tienen dudas, me las pueden hacer llegar. Estamos para servirles.